desde la Torá que se había entregado en el Sinaí hasta este momento. Entonces, aquí estaban estas dos escuelas que representaban el pensamiento de Israel en ese tiempo. Estos dos rabinos, Hillel y Shammai, son muy conocidos hasta el día de hoy. En este tiempo, y previo a Shammai, siempre a Hillel y Shammai, hubieron dos rabinos que lideraban la discusión de la Torá en Israel. Y esto se le llamaban los Sugot, los pares en hebreo, la época de los Sugot. O sea, siempre habían dos posiciones, dos rabinos que pensaban, dos rabinos pensantes de la Torá, y generalmente sus visiones de la Torá eran contrarias, eran bastante contrarias. Nosotros pensamos muchas veces que Yeshua estaba en contra de los fariseos. De hecho, el concepto de fariseo hoy en día es como peyorativo. Cuando uno quiere tratar mal a alguien, le dice fariseo, y fariseo tal por cual. Y cuando uno dice, ¡ay, fariseo! A uno es como que, te sentís mal, ¿cierto? Porque uno lo asocia a un concepto malo. Pero en realidad fariseo en hebreo, que es peruchín, significa separado, una persona separada. Y Yeshua entró en muchos debates con ellos y en algunos no siempre fue contrario, a veces fue a favor. Entonces por eso nosotros tenemos que entender qué pensaba cada escuela farisea y tener un poquito más de luz al leer los evangelios. O sea, acá tenemos las dos grandes escuelas pensadoras, Shammai y Hillel. Vamos a partir por la casa de Shammai. Él era el vicepresidente del Sanedrín, Rabí Shammai. Era la mayoría. En el tiempo de Yeshua, la mayoría de los fariseos era del pensamiento de Shammai, era de la escuela de este rabino. Estaba conectado con los celotes, que eran, los celotes fueron una especie de revolucionarios en ese tiempo, rebeldes, por decirlo, revolucionarios. Los celotes habían tomado las armas, ese tipo de revolucionario me refiero, a un revolucionario como que quería liberarse de los romanos y ese tipo de cosas. Entonces había una conexión de esta escuela con los celotes. Eran conocidos en su interpretación de la ley extremistas y eran estrictos en la ley. Rechazaban los conversos. A ellos no les gustaban que vinieran gentiles a hacer conversión a la Torá de Dios, de Israel. Entonces ellos rechazaban los conversos. ¿Por qué hacían esto? ¿Cuál era su excusa para no aceptar gentiles? Porque decía que Israel ya había sufrido mucha mano de los gentiles. Había sufrido con los egipcios, lo habían esclavizado, con los babilónicos, con los asirios que se habían llevado al reino del norte, con los persas, después con los griegos, y ahora tenían encima los romanos. Entonces la casa de Shammai se puso estricta y dijo, no queremos nada con gente que no tenga que ver con Israel, con gentiles que vengan de afuera. Entonces ellos eran cerrados en ese sentido. La Torá solamente para Israel, y no aceptamos conversos de las naciones, siendo que la misma Torá, y ahí ya entran en un conflicto, porque siendo que la misma Torá dice que un extranjero sí puede ser parte de Israel, mientras reconozca, haga conversión al Dios de Israel, puede venir a ser parte del pueblo de Israel. Pero ellos eran un poco cerrados en ese sentido. Decían que los gentiles no tenían salvación. Interesante esto, el concepto de salvación en el primer siglo tiene que ver con que un gentil forme parte de los pactos del Dios de Israel. Esa es la única forma de alcanzar salvación. Si un gentil al no poder ser aceptado en Israel, por tanto no tenía salvación. Ellos decían, solamente la salvación se va a quedar aquí en Israel. Y además exigía la circuncisión. Sí o sí había que hacer circuncisión como señal de salvación. Por eso eran conocidos como los hombres de la circuncisión. Y este tema también es importante porque aparece en las cartas de Pablo, los de la circuncisión. Cuando Pablo habla y dice, menciona los de la circuncisión, se está refiriendo a esta escuela, a la escuela de Shammai. Pedro y Jacobo, o Santiago, tenían conexión con esta escuela. Vamos a leerlo, voy a leerlo aquí en mi teléfono. En Hechos 10:45, vamos a ver un poco de este lenguaje. Hechos 10:45 dice,
los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando después de la visión de Pedro, Pedro entiende que los gentiles no habían sido rechazados, él y va a la casa de Cornelio y ahí se derrama el Espíritu Santo también con los gentiles. En esta ocasión Pedro va con otros de la casa de Chamain, que habían reconocido a Yeshua, que eran parte del Evangelio, pero que estaban también junto con Pedro. Entonces Pedro se relacionaba con los de la casa de Chamain. Por eso a Pedro le costaba tener relación con los gentiles. Incluso hay una parte que él tiene un conflicto con el apóstol Pablo respecto a los gentiles. En Hechos 11:2 dice, en el siguiente, dice: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron también que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. ¿Quiénes son los defensores de la circuncisión? La casa de Chamain. ¿Ven? Ahí vamos entendiendo un poco las líneas fariseas. Gálatas 2:12 dice: Gálatas 2:12, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Jacobo era Santiago, el de la carta de Santiago, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse, a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Quiénes son nuevamente estos fariseos? Que cuando llegan acá a donde estaban comiendo, Pedro se para de la mesa. Dice: no, yo con los gentiles no me junto, y se pone a un lado. Y acá hay un conflicto, a Pablo no le gusta esto y lo reprende delante de todos. ¿Por qué? Porque Pedro tenía influencia de esta escuela, de la casa de Shammai. Entonces ellos produjeron decretos con esta famosa separación entre judíos y gentiles, que dice Efesios 2, la pared de separación que había entre judíos y gentiles que Yeshua vino a derribar. Entonces esa es una línea. La casa de Chamain representa como una línea estricta, una línea muy celosa de la Torá, muy celosa de Israel, del nacionalismo de Israel. No quería gentiles, no aceptaban gentiles dentro de Israel, no aceptaban gentiles como parte de la circuncisión. Entonces por eso es Pedro el que tiene que recibir la visión de los animales impuros, porque la visión de los animales impuros es una visión que habla de la aceptación de los gentiles. No tiene que ver con que hoy en día podemos comer cualquier cosa, que es la interpretación que se le da comúnmente, sino que tiene que ver con que Pedro, al ser influenciado por la casa de Chamaín, tenía que entender que los gentiles sí iban a entrar, porque ahí se encontraban las tribus perdidas. Entonces, si uno cerraba la puerta a los gentiles, ¿cómo regresan las tribus perdidas de Israel? Entonces, el Eterno tiene que mostrar esta visión, lo lleva a la casa de Cornelio y ocurre toda esta escena donde el Espíritu se derrama también sobre los gentiles. Entonces ahora vamos a la otra escuela, la escuela de Gilel, del rabino Gilel. Gilel era el presidente del Sanedrín y eran minorías sí en su tiempo, en el tiempo de Yeshua. No eran muchos los que adherían a la línea de pensamiento de Gilel. Eran más liberales y moderados. Por ejemplo, cuando se produce esta discusión en que Yeshua le preguntan por el matrimonio, ¿cierto? Hay una discusión que le preguntan: maestro, ¿qué opinas tú del matrimonio y del divorcio? Y él dice: no, a no ser que sea por causa de adulterio, de fornicación, es la única forma que se puede dar carta de divorcio. ¿Por qué a Yeshua se le hace esta pregunta? Porque era una de las preguntas más conflictivas dentro de estas dos casas, de las casas de Chamain y de Gilel. Gilel, al ser más liberal, ellos decían que se le podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier motivo, incluso si es que cocinaba mal. Si es que al esposo no le gustaba cómo cocinaba su esposa, ellos podían darle carta de divorcio. Así interpretaba la ley. Y en cambio, la casa de Chamain, que eran más estrictos, eran más celosos, más conservadores, ellos decían no, solamente por causa de adulterio. Entonces, Yeshua en esta discusión le da el punto a la casa de Chamain. Interesante eso. Él le dice: no, Chamain tiene razón. No lo dice libremente, o sea, directamente, pero sí el argumento que da es el de la casa de Chamain. Entonces vemos que Yeshua se involucró en discusiones fariseas. No siempre para él, mandó siempre en la punta del cerro a los fariseos, sino que se involucró también.
en las discusiones porque ellos representaban la interpretación de la Torá en ese tiempo. Bueno, la casa de Gilel era más liberal, más moderado, aceptaban a los conversos gentiles, eso sí tenía bueno la casa de Gilel, aceptaban a los conversos. Ellos decían que los gentiles sí podían optar a la salvación si realmente buscaban a Dios. De esa manera ellos interpretaban la Torá. Pablo era de la casa de Gilel, de esta escuela. Pablo era fariseo, pero de la casa de Gilel, no era de la casa de Chamay. ¿Cómo sabemos eso? Está en Hechos 22:3. Dice, Hechos 22:3. Dice, Pablo continuó diciendo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Entonces, acá Pablo está diciendo de cuál era su línea de escuela. Y él nombra a Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era el nieto de Gilel. Entonces, él era su nieto. Gilel era el abuelito del maestro de Pablo, de Gamaliel. Entonces, Pablo, al decir eso, al decir yo fui criado a los pies de Gamaliel, él se está identificando con su escuela farisea. Por eso Pablo fue elegido para ir a los gentiles, porque él no tenía el bloqueo mental, podríamos decir que tenía Pedro con los gentiles. Pablo no tenía ese bloqueo, ¿cómo decirlo?, mental, porque pertenecía a la casa de Gilel, que ellos sí aceptaban gentiles, no tenían ese problema. Entonces, por eso es interesante conocer estas dos escuelas. En Hechos 15:19 dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Acá el contexto de esta parte es el Concilio de Jerusalén, donde justamente en el Concilio de Jerusalén se levantan los fariseos que se habían convertido a Yeshua, pero que venían de la casa de Chamay. Esto lo vamos a ver en el primer punto, cuando dice, algunos de los que habían llegado a Judea, en Hechos 15:1, de Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿De dónde viene ese edicto? De la casa de Chamay, del primero que hablamos, los estrictos en la circuncisión. Entonces ellos, una vez que hicieron conversión a Yeshua, quisieron imponer su pensamiento dentro del movimiento de creyentes en Yeshua, en Israel, porque se convirtieron en Israel. Recordemos que la mayoría de los primeros conversos, todos fueron judíos. Los gentiles recién vinieron con Cornelio, después de la visión de Pedro, ahí recién comienzan a venir gentiles, pero antes de eso, todos fueron judíos. Entonces, dentro de estos judíos estaba este grupo que era la facción dura, por decirlo, eran los conservadores duros de Israel, y ellos dijeron, no, si van a venir los gentiles, que se circunciden para que sean salvos. Condición de salvación, pusieron esto que habían aprendido de su maestro Chamay. Y acá, esto desata una discusión. Y el Hechos 15 es súper importante e interesante porque nos damos cuenta que aquí no se estaba formando una iglesia aparte de Israel. Siempre dices, no, en Hechos nace la iglesia de Israel, una iglesia aparte de Israel, la iglesia de Cristo. No, porque simplemente hubieran dicho, no, eso no, ¿por qué ustedes hablan esas cosas si estamos fundando un nuevo movimiento, estamos formando una nueva iglesia? No, dejemos atrás todas esas cosas. Pero esto causó controversia. Entonces, causó discusión. Dice que empezaron a discutir eso, provocó un altercado serio, dice. Debate de Pablo Bernabé con ellos. ¿Quién se levantó? Pablo y Bernabé en contra de esta enseñanza, porque ellos eran de la otra escuela. ¿Se fijan? Era de la otra universidad, por decirlo. Y ahí ellos se levantaron y dijeron, no, paremos esto. Y después de todo un gran debate, llegando en Hechos 19 abajo, de este relato, dice, llegan a la conclusión, dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten al Señor. O sea, no le pongamos las trabas que dice la casa de Chamay. Más bien debemos escribirle que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempo antiguo, los
tienen a Moisés, que les es enseñado, tienen las ciudades que lo predica, en la sinagoga todos los sábados. Entonces, ¿cuál es la resolución después de todo este conflicto del Concilio de Jerusalén? Es que solamente se le van a exigir a los gentiles 4 cosas básicas para que puedan ingresar a la fe de Israel, que es dejar los ídolos, lógicamente, porque acá estamos pensando, imagínate, viene un egipcio, no puede llegar con su esfinge ahí, con su figurita, al pacto de Dios. Entonces le dicen, ya, dejen los ídolos, dejen toda la impureza sexual, dejen la alimentación, dejen de comer sangre, animales que no están sacrificados de manera correcta, y de todo lo demás lo van a aprender en los Shabbat, porque ahí es donde se va a enseñar la ley de Moshe. Entonces, al final predominó la visión de la casa de Gilel, que era aceptar a los gentiles, porque los gentiles que crean de corazón, por eso que en la salvación, ¿qué se necesita? El corazón, que se comprometan, aunque la persona no sepa nada de Torah, pero que tenga en su corazón la intención de convertirse al Dios de Israel, y después se le va a enseñar. Dice, acá nosotros nos vamos a preocupar de ellos y le vamos a ir enseñando poco a poco, la Torá. Y aquí lo conecto con lo que recién habló Raúl, el tema de los árboles, cuando nombró que los 3 primeros años de los árboles no se da el fruto, ¿cierto? Y al 4.º año recién se da fruto, ¿cierto? Recién se le puede sacar el fruto. Y esto también lo podemos interpretar porque la Escritura a nosotros también nos ve como árboles, las personas. Hay una parte cuando Yeshua sana a un ciego, y le limpia los ojos, y el ciego dice, ay, pero veo a la gente como árboles. Y Yeshua lo llama de nuevo, a ver, ya, y le ajusta más el lente ahí, y ahora veo bien, dice. Y claro, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué será que Yeshua se equivocó? ¿Le faltó hacerle un poquito más de fuerza? No, él le quiso mostrar que en lo espiritual nosotros nos vemos también como árboles. ¿Y qué pasa con este mandamiento de que a los árboles los 3 primeros años no se le puede pedir fruto? Porque nosotros todos tenemos 3 primeros años de capacitación. Por eso Yeshua estuvo con los discípulos 3 años antes de ser enviado. Él los capacitó durante 3 años, estuvo con ellos. Y en ese tiempo los discípulos se equivocaron, Pedro casi se ahoga. Así estamos nosotros, estamos en los 3 años de capacitación aprendiendo a caminar, pero después de eso, sí ya tenemos que dar sí o sí fruto, de acuerdo a la Torá. Eso es interesante. Si volvemos al caso de la escuela de Gilel, ellos decían eso, que entren los gentiles, y acá nosotros les vamos a enseñar, los vamos a cultivar, los vamos a podar, los vamos a dejar bien bonitos espiritualmente para que den fruto. Al 30, al 60, al 100 por 1, esto nos habla de un crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué se dejaron? Los requisitos básicos de pureza que tenían que cumplir sí o sí. Entonces, Pablo pasa a ser como un abogado de migración. Todo este tema de la salvación se reduce casi a un tema migratorio. ¿Por qué? Es lo que está pasando hoy en día en Chile. Mucha gente está viniendo a Chile porque dentro de Sudamérica es como el país de la salvación, ¿cierto? Porque estamos con los índices más estables, económicos, de salud y lo que uno quiera. Entonces están viniendo acá. Y se levantan estos dos movimientos igual hoy en día. Hay gente que no quiere a los extranjeros y hay gente que dice, sí, que venga a los extranjeros, pero hay que enseñarles a vivir como viven en Chile. Entonces, tenemos que enseñarles la regla poco a poco. Y hay otros que dicen, no, no queremos nada con el extranjero. Es como el mismo pensamiento, y si se fijan, de aquí viene un poco el tema de derecha e izquierda, de conservadores y liberales. Viene un poco de eso. Entonces, algo de eso había también en los tiempos de Pablo. Por eso es importante conocer estas dos escuelas, y esto fue a lo que se enfrentó Pablo cuando él predicaba. Y esto es lo que él trata de combatir en la carta de Gálatas. Trata de combatir la enseñanza de Shammai, porque Shammai decía, no, tienen que primero circuncidarse, tienen que conocer la Torá, venir con todo ya bien educaditos para recién sean parte de nuestra nación, de nuestra salvación como pueblo de Israel. Entonces, y muchos estaban cayendo en eso. Por eso Pablo le escribe la carta de Gálatas y le dice, no, si es así, ustedes están tratando de salvarse por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, y están desechando al Mesías. Entonces le dice, no, está mal. Tienen que venir a la fe del Mesías. Él es el que nos hace volver al pacto, y ahora vamos a ser educados. Entonces, dice, ¿cómo ustedes partieron por el Espíritu y ahora están en la carne? Están tratando de salvarse por sus propias obras. Y esas son las obras de la ley que dice Pablo. ¿Qué son las obras de la ley? Es como tratar de yo
por mi propia humanidad, empezar a cumplir la Torá, y creyendo que por eso voy a merecerme la salvación. Voy a ser merecedor de la salvación. No, eso no va a ocurrir nunca así. Un esquema que va bien con lo que habló Raúl, la segunda lámina, más que nada un esquema, ¿no? Unos monitos acá para explicar lo mismo de la ley. La Escritura nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Especialmente las 10 tribus perdidas de Israel, porque recordemos que ellos fueron desechados, se les dio carta de divorcio a Israel. Las maldiciones que en esta paracha aparecen cayeron sobre la casa de Israel del norte, fueron desechados, y de ahí no tenían cómo salir, estaban muertos en delitos y pecados. ¿Y qué decía el resto de la humanidad? El resto de la humanidad también, dentro de esta misma condición, encerrados. Por eso él dice, yo vengo a decretar apertura de cárceles, dice Yeshua. Como dice Efesios 2, del 1 al 4, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque ¿qué es pecado? Como dice 1 Juan 3, 4, es la infracción de la ley. Eso también es súper importante tenerlo apuntado, porque generalmente se habla de pecado, en la iglesia hablábamos mucho de pecado, pero decíamos que la ley estaba abolida. O sea, no tiene sentido, porque lo que marca lo que es pecado es la ley. Hice esta línea acá que es como para poder indicar lo que es estar bajo la ley y sobre la ley. Entonces, ¿qué es la Torá? En primer lugar, dice Romanos 7 que la Torá es santa y además es espiritual. Es una legislación celestial. Nadie puede quitar la Torá. Nadie siquiera puede mover la Torá, porque viene de arriba, viene de algo celestial. Ninguno de nosotros puede echarla abajo, porque es algo celestial que viene del trono de Dios. Es la legislación espiritual, celestial. Entonces, la obra de la carne, ¿qué son las obras de la carne? Dicen, hay condenación en la ley para estas cosas, por lo tanto, esto es estar bajo la ley, lo que recién mostró Raúl con los frutos de la carne, ¿cierto? ¿Qué son las obras de la carne? Las contiendas, las disensiones y todo lo que nombra ahí Gálatas 5 y 16. Que al final todas estas cosas es violar la ley de Dios, es violar la Torá. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos en esta línea, esta parte del juego, estamos bajo la ley. Pero cuando obedecemos al Espíritu, el Espíritu que es amor, bondad, compasión, benignidad, no hay nada en la ley escrito que vaya en contra de eso, ¿cierto? Lo mismo que en nuestra ley chilena. Si yo soy una persona buena, ayudo a los demás, ¿qué me va a venir a condenar por eso? Ningún policía me va a sacar un parte por ayudar a un necesitado. No tiene sentido. No hay nada en contra de la ley que esté en contra de nosotros por hacer esas cosas. ¿Dónde aparece la gracia? ¿Cómo podemos entenderlo? La gracia es como un indulto. Es el indulto, un regalo que el Eterno nos da para poder sacarnos de esta condición en que estábamos, muertos de nuestros delitos y pecados, porque de ahí nosotros solo no podíamos salir. Tenía que venir uno y pagar este precio por todos nuestros delitos y pecados, por todos los delitos y pecados de Israel, de las 10 tribus, que ese fue Yeshua. Y gracias a ese convenio, por eso se habla de, que de un pacto, de un nuevo pacto, o de un pacto renovado, es un nuevo convenio al cual uno se puede suscribir con la fe. Y decir, gracias a ese nuevo pacto yo tengo un indulto que me permite salir de esta condición de muerte a la que yo me encontraba, sentenciado a muerte. Por lo tanto, no es posible ser libre por nuestros propios méritos, como podríamos decir algunas personas que están presas, que no tienen un delito grave, pueden salir libres haciendo conducta, ¿cierto? No sé si han escuchado ese término. Hacer conducta es cuando se portan bien en la cárcel y hacen algunas cositas y de reinserción laboral y salen, tienen algunas libertades. Bueno, en lo espiritual, nosotros violamos tanto la ley, la casa de Israel violó tanto la ley que ni siquiera podía hacerse de esa forma. Por eso es lo que trata de decirle Pablo, ustedes no intenten por las obras de la ley ser salvos, porque no se puede, ya la condenación está. Necesitábamos la redención de Yeshua. Y este fue uno de los grandes conflictos que hubo en los creyentes.
Entonces, gracias a Yeshua nosotros, ahí como el monito, salimos libres, cruzamos esa línea, ya no estamos bajo esa condenación, estamos en la libertad del pecado por el Espíritu, acá donde entra el Espíritu, como dice Ezequiel, donde el Eterno nos cambia el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, y nos da el Espíritu para que ahora sí podamos caminar conforme a la ley. De buena manera, es como que el Espíritu nos reinserta, nos rehabilita de nuestra mala conducta. Y ahí comenzamos a vivir nuestra vida después que salimos de esa condición de pecado. Y viene también una etapa de lucha. Ahí es donde viene este entrenamiento, como recién decíamos, estos 3 años, donde uno comienza a fallar, de repente nos ahogamos como Pedro ahí tratando de salir del agua. Estamos con nuestras luchas internas, pero ¿cómo podemos salir de esa lucha? Por el arrepentimiento, viniendo delante del Eterno. Y Él tiene a Yeshua, que pasa a ser nuestro abogado, que nos defiende en este tribunal celestial, donde también está Satanás como acusador. Tenemos a Yeshua, nuestro abogado, y Satanás como el acusador. Cada vez que nosotros pecamos, Satanás está como tomando apunte en lo espiritual y dice, tengo un derecho legal contra Ricardo. Le encontré la yayita y se va subiendo al cielo y allá nos dice, nos denuncia. Y si nosotros no nos arrepentimos, no tenemos alguien que nos defienda. Por eso es muy importante el arrepentimiento. Nosotros podemos fallar en nuestra vida, pero sí o sí tenemos que venir a los pies de Yeshua para que Él vaya con la causa, como abogado. Si yo, no sé, cometo un delito aquí en Chile, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Buscar un abogado que me ayude a salir de ese problema, ¿cierto? Ya, ese abogado, en lo espiritual, ese abogado es Yeshua, porque nosotros sabemos que nos metemos las patas, ¿cierto? En nuestro día a día, finalmente nos equivocamos. Y si nos vamos a Yeshua, no nos presentamos delante de Él pidiéndole perdón, arrepentimiento, a propósito de que ahora viene Yom Kippur, no tendríamos esta defensa. Por eso muchas veces vienen ataques y condenaciones del enemigo porque no declaramos nuestros pecados. Necesitamos confesar nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si nosotros hacemos este ciclo, pecamos, ya una vez estando libre pecamos, pero tenemos el abogado y Yeshua nos defiende en el tribunal celestial las acusaciones del enemigo. Caso contrario, hay mucha gente que ha recibido la salvación, pero que peca deliberadamente, o hasta que ya se vuelven, siguen después. No hay un cambio de conducta. Y uno puede decir, es que nunca en realidad fueron salvos, y ahí viene el debate entre si la salvación se pierde, si no se pierde, y cosas así. Pero en realidad la Escritura nos dice que si nosotros tomamos este camino ya de pecar deliberadamente, dice Hebreos 10, que ya no nos queda sino una expectación de juicio delante de Dios. Entonces, por eso también Pablo nos dice que tenemos que no descuidar la salvación. Tenemos que ser personas que una vez que hemos recibido esa libertad, tratar de no caer en los pecados que cometíamos. Imagínense sacar a una persona, no sé, a un asesino de la cárcel, y que ese asesino, que el abogado se la juegue, por él pague todo, y después ese asesino salga y siga matando gente, es como descabellado, ¿cierto? La idea es que si esa persona tiene esa oportunidad, una vez que salga, pueda comportarse de una manera santa, correcta, que ande conforme a la ley. Por eso dice, el Salmo dice que soy libre porque guardé tu mandamiento. ¿Por qué nosotros andamos libres en la calle? Porque cumplimos la ley de Chile. No tenemos nada que nos meta preso, nos meta a la cárcel, simplemente porque vivimos conforme a la ley. Ahora, si nosotros cuando transgredimos la ley de nuestro país, ahí sí nos metemos en problemas. Este dibujito, un poco lo que recién Raúl decía, el de estar sobre la ley, en la ley, bajo la ley. Estar bajo la ley, lo que les decía, vivir conforme a la carne, estar en la Torá, en la ley, es respetar los mandamientos, y cuando queremos pasar la ley, sobrepasar la ley, es cuando, como este monito pasándose el semáforo en rojo, ahí entramos en problemas. Entonces esto se vuelve como un círculo. Josué, que es un meme, el libro de Josué 1.9 dice,
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuánto no nos sabíamos ese versículo, cierto? Josué 1:9 y amén. Pero si leemos Josué 1:8, el versículo anterior, antes de eso, dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí dice, legalista, cayó de la gracia, judaizante. Siendo que es el mismo versículo, o sea, es el mismo texto que está enseñando eso. Por último, si nosotros tratamos de cortar el Antiguo Testamento de la Torá, o sea, el Nuevo Testamento de la Torá, nos quedamos sin el sustento que nos afirma todo. Pero en resumen, eso era, no sé si quedan consultas respecto a la parte de las dos casas de Gilel y Chamay, que para mí es bien, o fue muy importante conocerlo y me aclaró mucho. Después volver a leer las cartas de Pablo de nuevo con este entendimiento fue otra cosa, fue como que se me abrió el entendimiento de muchas cosas. Eso, hermanos, si es que tienen consultas, preguntas, si es que se entendió igual, sé que fue un poco rápido todo.